Hola, bienvenidos a la clase 1. Antes de nada, mencionaros cuál es la definición de derivada. Si yo tengo dos funciones, f y g, pues f' de x, la derivada de f, se representa como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido entre h. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a aprender a derivar utilizando la definición de derivada ni utilizando límites. Vamos a aprender a derivar utilizando las principales reglas de derivación. Si yo tengo dos funciones f y g, si tengo la suma de esas dos funciones y quiero saber cuál es la derivada de la suma siempre es la derivada de una función más la derivada de la otra función. ¿Vale? Respecto al producto, cuando yo tengo multiplicándose un número por una función k, un número que pertenece a R, si yo tengo k por f de x y quiero saber cuál es su derivada, sería un número por una función es el número por la derivada de la función. Recordad, solo derivamos la función. Si lo que tengo multiplicándose son dos funciones, la derivada del producto de dos funciones, la regla es la siguiente: la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿De acuerdo? En cambio, si es un cociente de dos funciones, f de x entre g de x, y quiero ver cuál es su derivada, la fórmula es la siguiente: la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido entre el segundo al cuadrado o el de abajo al cuadrado, como uno quiera verlo. ¿Vale? También es importante tener en cuenta que aprenderemos más adelante, viendo ejemplos, cómo se deriva la composición de funciones o lo que se conoce como regla de la cadena. ¿Vale? La regla de la cadena me dice que cuando tengo dos funciones, cuando tengo la composición de dos funciones, ¿vale? F de g de x, la derivada sería f' de g de x por g' de x. Esto es mucho más fácil luego cuando se ve aplicado en ejemplitos, como lo vamos a ver nosotros, pero simplemente os lo he escrito aquí en la primera clase para que tengáis un esquema de principales fórmulas que uno tiene que tener en cuenta antes de comenzar a derivar, ¿vale? Recordar también en esta clase, por ejemplo, cuál sería la derivada de un número. Si yo tengo un número, por ejemplo, un número A perteneciente a R, cualquier número real, si yo tengo una función f de x igual a ese número, la derivada de la función siempre es 0, ¿vale? Recordar que la derivada de los números es 0. Bien, otra derivada sencilla antes de comenzar con la siguiente sesión es la derivada de los polinomios. Si yo tengo una función que tiene forma de polinomio, es decir, un número por x elevado a algo, en este caso a por x elevado a n, por ejemplo, la derivada siempre es de la siguiente forma: el exponente multiplica el coeficiente, es decir, sería a por n, y ahora se le baja un grado a la x por x elevado a n menos 1, ¿vale? Practicaremos en la siguiente clase más a fondo la derivada de los polinomios. Veamos simplemente ahora en esta clase un par de ejemplitos. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 10, la derivada de esta función, como hemos dicho en el método, sería 3 por 4, 12, y se le baja un grado a la x, 2 por menos 6, menos 12, y se le baja un grado a la x, de grado 2 pasa a grado 1, más grado 1 por 3, 3 por 1, 3, de grado 1 pasa a grado 0, es decir, no se le pondría x, y la derivada de los números es 0. Por tanto, la derivada de este polinomio es esta función. ¿De acuerdo?